misión. Tenemos que hablar sobre cooperación internacional. Pero bueno, tengo que estar cambiando mi cassette de trabajo, mi cassette del curso y mi cassette con ustedes. Bueno, ahorita retomar el tema. Yo digo que me recuerdo todavía de que estábamos trabajando. En este caso vamos por el capítulo 2, ya vimos la introducción, el capítulo 1, la parte 1 y la parte 2, sería esta del libro de texto, aparte el texto que tenemos de los aportes de los diferentes filósofos que nos aportan para poder construir el sentido de la sociología. Solo permítanme, tengo que cerrar una recuperación que también estoy haciendo hoy de teoría del Estado. Bueno. Listo. Bueno. Había planificado retomar siempre los comentarios que teníamos sobre Durkheim, Weber y Marx, pero lo voy a dejar en la siguiente clase, lo ampliamos, porque voy a ir un poquito rápido, porque les digo, necesito avanzar mientras en el otro lado sé que no me toca en este momento. El hombre y la sociedad. Aquí pues vamos a comentar primero que Aristóteles afirmó el hombre es un animal social. Es difícil que el ser humano pueda crecer solo. De hecho, les decía en su momento, tener papá y mamá nos hace de alguna manera poder depender de muchos aprendizajes desde ellos. La cultura, el idioma y muchas cosas es a partir de cómo funciona nuestra familia. Y eso es parte de los procesos sociales. El hombre se desarrolla y logra su proceso evolutivo gracias a la convivencia con sus semejantes. Se diferencia de otras especies por su capacidad de pensar a base de conceptos generales abstractos. Y quizás esta es la parte que siempre nos dicen, sí, todos somos animales, pero hay una diferencia entre cualquier otra especie y el ser humano. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que el hombre tiene capacidad de raciocinio. El hombre piensa, y piensa con conceptos generales abstractos, porque ahora que yo explico, por ejemplo, estoy hablando con códigos, ¿sí? Con sonidos y todo esto, que representan ideas, ¿sí? Y que eso tuvo que llevar mucho proceso de evolución. El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, para decir quiero comer, tengo una necesidad o cualquier cosa. También sirve para pensar, porque así como nos fue creando esos códigos que representan ideas, ¿sí? Usted puede ver una mesa, pero en principio la imagen de mesa la tiene en la cabeza. Cuando estamos jugando de niños y vamos a jugar placa, placa, policía, ¿qué la hace de mesa? No van a ir a conseguir un tablero de madera con 4 patas. ¿Qué hacemos inmediatamente? Pues uno del grupo viene y se agacha y pone en su espalda. O sea, hay un concepto de qué es mesa y para qué sirve. ¿Sí? Precisamente un concepto clásico de algo cuadrado con 4 patas, porque una mesa puede ser variable. Hasta un pedazo de piedra o de roca puede servir de mesa. Entonces, ese es el concepto, la utilidad, la función. Si ustedes se dan cuenta, aquellos que han tenido posibilidad de relacionarse con personas sordas, saben que ellos lo que tienen en su mente son conceptos, no palabras. Ellos identifican a su mamá, sí, pero no saben escuchado la palabra mamá, o sea, los sonidos de mamá, nunca lo han escuchado. Y luego, las letras, los códigos, los morfemas, que representan esos sonidos, la M, la A, la A, tampoco nunca ni lo van a tener idea. ¿Por qué? Porque son sordos. Y luego hacer esa vinculación con un sordo para que aprenda a leer y escribir es complicadísimo. ¿Y por qué? Porque ellos solo tienen conceptos. Entonces, pero vamos al tema, en que nosotros logramos desarrollar, pero claro, el sordo puede aprender a leer y escribir, y cuando logra eso, entonces ya puede empezar a leer, entonces cuando empieza a leer, empieza a desarrollar más sus ideas y empieza a aprender mucho más. Conocí estudiantes sordos que eran muy buenos para el álgebra y para la matemática, todavía, y sí, entonces mucha gente cree que porque no oye y que puede hablar, pues no tiene funciones cerebrales, y eso no es así.
El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, también para pensar, es cierto, pero cuando logramos nosotros conectar concepto con la palabra, de alguna manera, pues estamos nosotros desarrollando esa capacidad. La evolución del lenguaje implicó la evolución del cerebro, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que nuestro lenguaje determina también cuán evolucionado es nuestro cerebro. Incluso cuando algún pediatra quiere detectar, ¿sí?, que un niño está desarrollándose bien, lo ve en su lenguaje y le dice, ¿a qué edad aprendió a hablar? ¿A qué edad dijo su primera palabra? ¿Por qué? Porque está relacionado en cómo va su desarrollo evolutivo. Sí. Entonces, y entonces puede darse el caso en que si no va al ritmo de los otros es porque tiene un problema cerebral, de capacidad, puede tener un tipo de discapacidad. Entonces, pero hay que saber entenderlo, ¿sí? Y hay que saber atenderlo. Entonces, lo que tenemos claro es que el lenguaje implica evolución del cerebro. Jean Piaget dice, la vida social es necesaria si el individuo pretende tomar conciencia de su propia mentalidad e identidad, ¿sí? O sea, no precisamente desarrollamos identidad, ¿sí?, o una capacidad mental si no tenemos vida social. Desarrollamos lenguaje y todo. Es como alguien que puede quizás aprender inglés leyendo y todo, grabándose vocabulario y gramática, pero si no lo practica, ¿sí?, no va a saber si su pronunciación es la correcta, primero. Y luego si se logra entender los temas. Y luego llegar al nivel, por ejemplo, decía una amiga, no, ahora ya puedo ver una película en inglés y reírme de sus chistes, porque ya llegó a otro nivel en donde se puede poner en los zapatos de alguien de habla inglesa y entender entonces cómo funciona esa dinámica. Entonces necesitamos de la convivencia social para entender muchas cosas y para desarrollar nuestras propias capacidades. Y por eso es que la educación necesita que los niños vuelvan a la escuela, porque eso va a desarrollar el sociointeraccionismo que dice Vygotsky, que es un pedagogo, es importante para poder desarrollar su capacidad. Si un niño no convive, hay cosas que no va a desarrollar. Entonces eso es importante para cualquier niño que desarrolle sus propias capacidades. El hombre y la sociedad. Las concepciones individualistas de la sociedad constituyen el núcleo ideológico del liberalismo y neoliberalismo y han tenido graves consecuencias históricas. Estamos en la misma parte, ¿sí? No podemos solo pensar en la individualidad, porque se vuelve tanto egoísta. Y entonces pasa como que todo para mí, solo yo, solo yo, solo yo, y no estoy viendo el beneficio de los demás. Y eso pues nos ha traído muchos problemas en el mundo. Encontrar el equilibrio adecuado y justo entre las necesidades y aspiraciones del individuo y las exigencias del bienestar y desarrollo colectivo es el gran problema que enfrentan las civilizaciones. ¿Cómo logramos eso? Balancear, equilibrar, ¿sí? La sociabilidad y como consecuencia de ella la racionalidad y la libertad constituyen la esencia de la condición humana. Ya decíamos, nos diferenciamos. ¿Y por qué? Porque pensamos. Y luego tenemos un concepto, libertad, un concepto que puede ser cooptado, un concepto que puede ser restringido. ¿O qué significa libertad? Libertad de pensamiento, ¿sí? Libertad de movilización o de locomoción. Eso no es un concepto que lo entiendan los animales. Claro, usted viene y encierra un pájaro en una jaula, y sí, y le quita su libertad, pero no hay problema, es un animal, ¿sí? Aunque quizás dijera alguien, déjense a esa ave que esté volando mejor, que disfrute su libertad. Pero esos conceptos sí los discutimos para nosotros, ¿va? Quitamos la libertad a alguien porque queremos corregir algo, pero en realidad, en general, todos queremos ser libres, ¿sí? Libres para muchas cosas. Aunque para algunas, que son las que nos va a dictar la sociedad, que pueden ser prohibitivas, nos va a decir, no, para eso no eres tan libre, ¿verdad? Veamos entonces, una cosa es el hombre y la sociedad, cómo lo condiciona la sociedad, ¿sí? Cómo lo forma. Y luego tenemos la organización social, o sea, aquí hay algo que nos viene y nos hace entendernos y organizarnos. Sabemos que cada individuo es parte de,
pero más que eso hay una relación entre ellos. Esto es lo que nos va definiendo como sociedad. Para que una conducta de cada quien se acople con la conducta de otros es necesario que exista coordinación, para que ajusten su conducta a un patrón, a un modelo. La conducta regulada requiere la existencia de una regla o norma de aplicación general. ¿Sí? En este sentido, sabemos que si debemos comportarnos de una manera, pues entonces ya hay una regla establecida y entonces se va a esperar que nosotros la cumplamos y nosotros tenemos que actuar conforme a esa norma. La norma es supraindividual, compartida, aceptada y recíproca. ¿Sí? Está por encima del individuo. Lo compartimos todos, como sociedad o como grupo, ¿sí? Y también es recíproca. Busca que en situaciones iguales la gente adopte actitudes semejantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe de comportarse uno? Pasa hasta con el protocolo. El texto, pues, hace mucho el ejemplo del tema del saludo. Si yo saludo, espero que me devuelvan el saludo. Y lo hacemos sin necesidad de que nos digan que eso es una obligación. Ahora, yo podría decir que se está perdiendo eso. Dicen que en Europa si uno saluda, porque aquí nos enseñaron mucho a saludar, uno entra en un lugar y saluda, pues hay lugares en donde eso no pasa, y cuando uno entra y dice y saluda y dice loco, ¿va? Entonces no es una norma aceptada en todas las sociedades y en todos los países. En Guatemala sí es parte de nuestra cultura, aunque digo también se está perdiendo aquí mismo. Y luego cuando empezamos a repetir esas acciones y comportamientos, empiezan a ser la norma. Entonces, hacemos la norma y luego la norma impone la costumbre. Antes en primaria, no quiero decir hace cuánto, pero en primaria llevábamos un curso, ¿sí? Que tenía que ver con moral y urbanidad, ¿sí? Ahora ya no existe ese curso en primaria. Y de alguna manera, ya le decían a uno entonces cómo debe de ser la costumbre. Usted debe de saludar, usted debe pararse, usted debe de esto, usted, o sea, ya en un principio nosotros vemos que nos hemos acostumbrado a ciertas normas y las aceptamos como válidas, pero luego viene la norma, la tenemos que nosotros enseñar para que las futuras generaciones aprendan la norma. Y que hay un término que es el hábito, la predisposición a actuar de una determinada manera, hasta de un modo casi inconsciente. Esto asegura la continuidad y la consistencia de la organización social. No nos necesitan obligar, ya sabemos. ¿Sí? No somos niños, nuestros papás nos pueden decir, no, hace eso, no hagas eso. Pero llega un momento en que como cuando aprendemos a manejar vehículos, ya nos sentimos que sabemos manejar. Ya no hay que decir clutch freno, no, clutch cambio, no. Va a dar vuelta, pide días, no. Simplemente uno está platicando, uno va y las cosas funcionan inconscientemente, porque ya el nivel de ese tipo de conocimiento ya llegó a un nivel en donde ya no se es consciente de lo que se sabe. Entonces, cuando logramos con las costumbres y con las normas, estamos en un nivel en donde eso garantiza la organización social. Luego vemos nosotros que la sociedad pues se organiza, la gente ocupa diferentes espacios, diferentes roles. Hay algo que le llamamos estatus, que es el lugar determinado en que debe ocupar cada individuo en la sociedad. ¿Sí? Todo estatus se establece en relación a otros estatus. El jefe frente al trabajador, el docente frente al estudiante, por ejemplo. Entonces, a cada estatus le corresponde un rol distinto, determinado por factores, objetivos a veces, sexo, edad, habilidades, los regidos por la norma jurídica, que implica obligaciones y derechos. ¿Sí? Digamos, el tema de ser docente y el tema de ser estudiante es una condición, quizás no objetiva, sino que es por la posición. Y quizás por una cuestión de norma, pues cómo debe comportarse uno como docente y cómo debe comportarse el estudiante. Y ahí hay obligaciones y derechos que se van adquiriendo. De hecho, pues las universidades, ¿no? La San Carlos tienen reglamentos específicos que orientan cómo debe de ser esa relación entre esas dos personas.
Pero hay otras en donde no precisamente hay una norma. Entonces, ¿cómo es la posición hombre-mujer? ¿Cómo es con la gente mayor? O sea, nos dicen hay que respetar a los mayores. O cómo es con los niños. Hay roles diferentes, hay condiciones que nos hacen ser diferentes. O por las habilidades. Y ahora por las condiciones, incluso de las redes sociales. Vemos entonces que ahí tiene alguien que está en otro estado, está en otro nivel. Este es un influencer y está en otro nivel. O sea, yo no compito con él. ¿Sí? Otro criterio para el análisis de las relaciones sociales consiste en el motivo objeto por el cual se establecen. La religión, el trabajo, una cuestión mercantil. Es el cliente, es el vendedor. Hay una relación también ahí. El trabajo, no digamos, el jefe, el patrón, el trabajador. Hay ahí relaciones que se van dando. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que hay algo mucho más que eso, que lo que vamos a llamar estructuras sociales, que aquí ya vemos una cuestión más compleja en cuanto a las redes de relaciones que están relacionadas a una misma materia. Y en este caso, pues, vamos a ver que el tema económico nos va a generar toda una red de relaciones en la sociedad. La política, no digamos. Y luego también está el tema jurídico. Levi Strauss, pero no es el de los pantalones Levi's, es un francés. Dice, la estructura son las relaciones que se dan entre los elementos de cualquier conjunto social. Este es un sociólogo, claro, el apellido creo que es más como judío, y ya en Estados Unidos uno de esos, Levi Strauss, el que hace los pantalones, pues, nada que ver, tal vez muy lejanamente son parientes. Pues Levi Strauss tiene todo un análisis sociológico del tema de las estructuras sociales y hace su análisis, pero dice que son las relaciones que se dan entre los elementos de cualquier conjunto social. Bueno, entonces ya vimos el hombre, la sociedad. Vimos un poquito que la sociedad va creando estructuras, se va organizando, pero ¿cómo se hace para estudiarlo? El método sociológico. Para conocer la organización y funcionamiento de las sociedades se aplica el método analítico. Observamos las partes y luego cómo se conectan y actúan para reconstruir la unidad aplicando síntesis. Separamos, analizamos y luego vemos cómo se van relacionando entre ellos. Pero aquí nos dan dos enfoques: el estructuralista, que estudia los elementos que conforman la sociedad, sus estructuras, es una visión estática. Reitero otra vez, como cuando hablábamos con el tema de Durkheim, muy objetivo, solo la foto. Vemos cómo está funcionando y lo describimos. Y luego el enfoque funcionalista estudia cómo funcionan los elementos y cómo se relacionan, que es una visión más dinámica, porque los elementos son dinámicos. El ser humano es dinámico, las culturas son dinámicas. Entonces, la sociología es una ciencia positiva, no experimental, ¿sí? No es posible establecer leyes de funcionamiento de la sociedad. Esto va a pasar así siempre, no se puede. Es como si dijéramos que la mujer va a ser de esta manera siempre, o como cuando dicen, no, es que antes de casarse, pues, uno piensa que ellas van a cambiar o que ellos van a cambiar, al final no cambian. Ahí dicen que sí, pero a veces puede ser que sí. ¿Y qué significa cambiar? O sea, los fenómenos sociales son tan diversos y pueden funcionar de diferente manera. Es como para las relaciones de pareja, no hay recetas y son tan diferentes y tan variadas. La base fundamental, observación sistemática y el método comparativo. La observación puede ser espacial o temporal. Espacial porque vemos diferentes estructuras y solo las analizamos. O puede ser temporal porque tomamos una misma estructura y vamos viendo con el tiempo, ¿sí? Hacemos un análisis, como decimos en investigación, longitudinal. Y entonces vamos viendo cómo va evolucionando. Para comprender mejor la realidad social se auxilia con técnicas, estadísticas, la encuesta, la interrogación directa, la observación participativa. Hay tantas cosas que se pueden analizar. Uno va viendo tendencias con las estadísticas, puede hacer una encuesta y saber una opinión, o podemos entrevistar a alguien, o una observación participativa, puedo hacer una investigación en donde
Yo soy parte del proceso, convivo con la gente, se llaman investigaciones etnográficas, y entonces yo me voy a vivir con ellos un tiempo, y entonces en la medida en que yo voy conociéndolos, hablo con ellos, voy tomando y me formo parte de ellos. Entonces es participativo. Para la sociología del derecho combinamos, ¿sí? Por ser una cuestión interdisciplinaria, tanto el método general de las ciencias sociales como las ciencias del derecho. Uno aplica la propia de la dogmática jurídica para comprender la naturaleza del derecho y la valoración de las normas que otorgan a los hechos, o sea, los efectos sociales de los valores de la norma jurídica. Entonces vemos la parte sociológica del tema social y luego el sentido de la norma y todos los valores que implica el crear una norma. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo a nivel país, estamos con otros, estamos nosotros, pero tenemos que tener ese compromiso. Así que esto es lo lamentable del plan de la Alianza para el Progreso, que hizo muchas... Solo denme un segundito, ¿sí? Ya regreso. Bueno, Lick. ¿De acuerdo, licenciado? Deme un par de minutos, ya voy a... Bueno, estaba viendo que hay mucho comentario en el chat. Bueno, vamos, perdón que vamos un poco rápido, pero igual estoy pendiente, les decía, de esta parte en donde estamos hablando de la alianza para el progreso que se dio en América Latina con apoyo de John F. Kennedy. Bueno, entonces vemos que la sociología del derecho comparte una mezcla de metodología que tiene que ver con la metodología sociológica, que es muy objetiva, y con el tema del derecho, que es más subjetivo. No basta conocer el sistema normativo, sino que es necesario constatar cómo se vive este sistema en la realidad y qué eficacia social alcanzan las normas. Cualquier recurso que aporte datos es valioso para comprender el fenómeno sociológico del derecho. ¿Sí? Entonces es importante ir entendiendo, tener datos, tener información
de cómo está funcionando lo que se va creando. Luego vamos a la objetividad de la sociología. Será objetiva la sociología con todo lo complicado que es el sistema. Los hechos se producen en el mundo objetivo. Los valores pertenecen al mundo subjetivo. El investigador puede estudiar los valores que están en la realidad objetiva, pero son independientes los valores subjetivos de él, porque cada quien tiene su propio valor y cada quien tiene su propio criterio. El jurista es diferente, observa los hechos y los confronta con los criterios valorativos del sistema jurídico. La sociología del derecho registra las normas jurídicas como fenómenos sociales sin calificarlas. Esto es clave. Corresponde a la filosofía del derecho determinar si es justa o si es injusta. ¿Sí? Por eso es que hablábamos, incluso el día de ayer, que no solo es la sociología de ver el fenómeno de los efectos de la ley para un legislador, sino que también la filosofía del derecho para discutir el tema de la justicia y o a qué se aspira o a qué valor se aspira detrás de. Lo difícil para el investigador es mantenerse imparcial. Porque si yo soy parte, yo también soy parte de la sociedad. Yo también tengo principios, tengo valores y tengo una forma de ver las cosas. Lo ideal es, diría alguien como cuando jugaba naipes, hay que ser de palo. No puedes mostrar alegría, tristeza, por las cosas que estás investigando, en este caso. ¿Por qué? Porque uno realmente simplemente recoge la información y uno describe cómo se están dando las cosas. No por eso yo voy a mostrar satisfacción o rechazo o aprobación de algo. No lo juzgo. Tengo que mantenerse siempre imparcial. Como cuando uno va a hacer entrevistas, o como cuando hagan su tesis, ya encuestas, están preguntando a alguien, ay, ¿por qué pensás así? No. Eso recoge. Usted no tiene que mostrar algún tipo de actitud o de emoción hacia, ¿sí? Si usted tiene una línea o una tendencia en ese momento, no la muestra, simplemente recoge la información. Ya, sí, perfecto, así piensa, sí, qué bueno. Ya. El etnocentrismo nos lleva a sobrevalorar la cultura a la que nosotros pertenecemos y erigir en patrón y medida las demás culturas. Eso a veces nos equivocar. Creemos que nosotros tenemos la verdad y que los demás no. Y eso no es fácil. Cada cultura tiene su forma de pensar. Y es difícil, ¿no? Si lo vemos desde una sociología, no podemos juzgar. Podemos ver a los talibanes, podemos ver a los musulmanes cortándole el clítoris a las mujeres porque es prohibido según el Corán que ellas disfruten el tema sexual y que no tengan placer, y que todavía la ablación se sigue dando en esos países y que muchos movimientos de derechos humanos pues están en contra de eso. Pero ese es otro tema, son derechos humanos. Aquí nosotros sociológicamente solo estudiamos el fenómeno. Ellos lo piensan así, va con su religión, va eso, sí, está bien, está ahí. No juzgamos. No decimos, es que nosotros somos mejores en qué, no sé. Si veo yo Guatemala, tenemos cada año 1.500 niñas de 9 a 13 años embarazadas. ¿Qué es bueno, qué es malo? Saber, o sea, en ese momento simplemente vemos el fenómeno sociológico, vemos los datos fríos, los analizamos y vemos las tendencias. No hay culturas superiores o inferiores porque la cultura representa un valor subjetivo para el pueblo que la crea. ¿Sí? Así también cada pueblo crea el sistema jurídico que exige su organización social. Y eso es lo ideal, porque entonces nuestro sistema jurídico debe estar conforme a nuestra cultura. ¿Sí? Un legislador puede equivocarse al dictar leyes que no responden a las necesidades de la comunidad. En ocasiones hay un afán de imitación, y eso no debe de pasar. Gracias a los que han participado, se han trasladado por la información. Les voy a dar yo aquí cuando decimos imitaciones, porque a veces vemos, y nos ha pasado, nuestra base jurídica donde nace, no es propia, pues no, muchas cosas, pero esto vamos. Si esto funciona en otro lado, creemos que también va a funcionar aquí. Pues ha pasado en muchos modelos, y a veces no es lo mejor, a veces lo más importante es discutir aquí, analizar qué es lo mejor para nosotros, y cómo realmente aquí puede funcionar. Si la sociología del derecho se propone estudiar las relaciones entre sociedad y normas jurídicas, tiene que aplicar el método sociológico de forma objetiva. No subjetiva. ¿Sí? O sea, en este sentido, pues volvemos otra vez a la imparcialidad y volvemos a simplemente describir lo que realmente sucede, los hechos.
Sí, lo que está pasando. Eso es el objetivo. Y muchas cosas así se plantean. Cuando usted va a demostrar un caso, tiene que ser objetivo. Usted no va a hacer suposiciones. Es que parece que no, no. Tiene que ser muy objetivo. Tiene que demostrarlo. Sí. Puede demostrar que la sociología puede demostrar que ciertas leyes tienen efectos sociales quizás nocivos para la sociedad, pero no en el juicio de valor negativo. No dice eso es malo. Simplemente, mire, se aplicó esta ley y al final la ley está generando más pobreza. ¿Por qué? Porque aquí tengo tal indicador. Mire, desde multiplicar. Tanto subió tanto. Esto nos está provocando tal cosa. Mire, nada más. Ya van a ser otros que deben de discutir. Debería ser el Parlamento quien debe analizar el Congreso y discutir si eso es lo correcto. La investigación científica debe ser axiológicamente neutra. El único valor que debe regir es la verdad, que es la aproximación mental a la realidad objetiva. Eso es para cerrar. Bueno, hoy fui un poco rápido en mi explicación, disculpen. Estoy pendiente todavía de mi otra charla de cooperación internacional. Comentarios. Pues me quedó claro, licenciada, ahora sí. Hablo por mí. Yo también, Bueno, mire, gracias, Lick. Todo claro, Lick. Todo claro, Gracias, licenciado. bueno, está bien. Licenciado. Me voy a dedicar un poco a otras cosas que tengo que hacer. Les agradezco su atención. Por favor, no dejen de leer los textos. No sé cuándo vamos a tener el examen parcial. Hablamos siempre todo el tema de lo que estamos abordando. Sí, Antonio. Solo una pregunta, ¿y usted compartirá las diapositivas? No sé por qué me lo pregunta. ¿Usted tiene acceso al tablón? ¿Usted tiene acceso a clase? Sí. Entonces. Bueno, voy a revisar. No lo ha revisado. Ahí está el punto. Sí. Entonces, me extraña un poquito la información porque las presentaciones las he ido subiendo en la medida en que las hemos ido pasando. Entonces, si usted no está al día con el portal, estoy viendo que ustedes no están manifestando el suficiente interés en el curso y me preocupa porque realmente deben de revisar también el portal. Esta no la he subido, pero las últimas tres sí ya están. Sí, esa sería la cuarta presentación. Licenciado, perdone, buenas noches. La presentación de ayer tampoco la ha subido, ¿verdad? Ayer. No, esa no. Esa está en Hoy voy a subir en las la dos. tercera. Gracias. No. Perfecto, yo les subo las últimas dos. Pero sí Muy he amable, estado licenciado. subiendo las presentaciones. Como Muy amable, el inicio de los gracias. compromisos, y o sea, las subo. Pasen buena noche y pasen buen fin de semana. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, igualmente. Chao.